Muy bueno. Alguien que abra su micrófono, por favor, y que nos diga en qué diapositiva nos quedamos el día de ayer. ¿Cuántas diapositivas vimos? ¿Cuál fue la última diapositiva que vimos? Creo que era la psicología humanista. Gracias, Michelle. Vamos a ver. Sí ven la pantalla, ¿verdad? Ya se ve la presentación. ¿Fue esta, Michelle? Creo que sí. Más que... Ah, okay. no, fue otra. Esa. Esta sí la vimos, chicos y chicas. ¿Alguien más que apoya a Michelle? Sí, profesora, sí la vimos. Esta sí la vieron. Ok. ¿De quién era la voz? ¿De Frida o de quién? Que luego es medio difícil a veces distinguirles la voz por los medios Sí, era la digitales. ¿No mía. les ha pasado? Ok, sí. Ok, entonces vamos a pasar. En relación al psicoanálisis, ¿reflexionamos y trabajamos o no, chicos? A ver, usted misma, Frida, acompáñanos con la lectura de la siguiente diapositiva del psicoanálisis. Dice, en relación al psicoanálisis, se le criticó a Freud y a los participantes de la tradición psicoanalítica al considerar que solo estudiaban el aspecto patológico de la personalidad. Cuestionaban que cómo era posible conocer las cualidades positivas de los seres humanos si solo nos ocupamos de la neurosis y la psicosis. Es necesario explorar el lado amable de la conducta humana. Muchas gracias, Frida. No. Ok, bueno, entonces, en relación a lo que nos acaba de leer su compañera Frida, ¿sí? Si recuerdan en la biografía de este autor, se refiere que él va a leer el psicoanálisis, ¿no? O sea, que primero estudia conductismo, pero después va a leer psicoanálisis, ¿no? Y entonces, pues va a empezar su propio cuestionamiento, ¿sí? Sobre el psicoanálisis, sobre el conductismo. Ojo, yo les hice la aclaración de que este personaje no era un crítico que descalificara lo demás, ¿no? O sea, no es como de, eso no sirve o eso es basura, ¿no? Como escucho a uno que otro psicólogo en la actualidad, hidrocálido, ¿no? Que cuestiona o descalifica otros enfoques o dice que el psicoanálisis no es una ciencia cuando no ha leído ni 2 libros de Freud, ¿no? Para poder argumentar eso. La cuestión es que todos estos intelectuales como Maslow, Adler u otros personajes hablaron de ello, ¿no? Cuestionaron en relación a que lo estudiaron, que lo investigaron, que lo pensaron, que lo releyeron, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues fue la misma situación de Maslow, ¿no? Entonces, si se fijan, no está diciendo que el psicoanálisis no sirva. O sea, en lo que les acaba de leer la compañera Frida, no está diciendo no sirve. Simplemente está diciendo algo que yo le cuestiono al psicoanálisis es que solamente ve la patología de la personalidad, ¿sí? Solamente se centra en el aspecto neurótico y psicótico del individuo, ¿sí? Pero no se pone a visualizar o no se pone a ver los aspectos, por así decirlo, positivos de la personalidad de un individuo, ¿no? O sea, que no sé, que es amoroso, que es asertivo, que tiene buena capacidad para percibir cómo se sienten los demás, es intuitivo, qué sé yo, ¿no? O sea, como aspectos que apreciaríamos en una persona, ¿no? Entonces, sí hago esta aclaración, chicos y chicas, porque justo lo que les acaba de leer esta Frida no es una descalificación hacia lo que ya existía, ¿sí? Sino que es por así decirlo, una nueva postura, ¿sí? Que surge para decir, esto que está ocurriendo
puede complementarse así, puedes ver también esto, también puede formar parte de la personalidad humana, no solamente ver sus comportamientos neuróticos, sino también sus comportamientos saludables, por así decirlo, ¿no? Entonces es como de, vamos a complementar, ¿no? Vamos a volverlo más amplio, más rico. Si se acuerdan, cuando les leí la biografía de este autor, decía que su propósito era humanizar la psicología, ¿no? O sea, que se viera al hombre, al individuo, al ser humano, a la mujer, desde un lugar más amable, ¿no? Desde un lugar digno de confianza, ¿sale? Entonces, bueno, Zaira acaba de escribir ahorita que está teniendo problemas para conectarse. Alguien que le pueda escribir a Zaira, que está bien, que si se puede conectar, excelente, y si no, que no se preocupe, pero que haga el intento. Algún amigo o amigo de ella o compañero del salón que le escriba, ¿no? Que le conteste para yo seguir aquí hablando. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos y chicas? Vayan también poniendo en el chat, o vayan abriendo sus micrófonos. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar en relación al psicoanálisis? Sí. Ok, muchas gracias, Michelle. Muchas gracias por abrir su micrófono. Me hace sentir que no estoy hablando solo. Excelente. Ya estoy leyendo, chicos y chicas. Muy bien. Aparte, bueno, chicos y chicas, es súper nutritivo. Yo se los había dicho, como poder apreciar, ¿no? Los diversos enfoques o teorías que existen. Nos podemos nutrir de diferentes informaciones, ¿no? Aunque nosotros tengamos una escuela, una manera de percibir al ser humano, una manera de dar terapia, un enfoque con el cual demos terapia, pues nunca está de más, ¿no? La información que nos pueden aportar otras escuelas, ¿no? Y cómo esa información la podemos adecuar a nuestro modo de dar terapia, al enfoque en cómo nosotros damos terapia, ¿no? Entonces, se los dejo ahí para que lo vayan reflexionando, ¿vale? Seguimos avanzando. Jennifer, acompáñenos con la siguiente diapositiva a leer, por favor. En relación al conductismo, pensaban que los conductistas tenían una perspectiva estrecha y estéril. Una psicóloga basada en la respuesta condicionada a los estímulos describe a los seres humanos como simples robots que reaccionan al mundo exterior de forma predestinada. Nuestra conducta es tan compleja que no se puede explicar solo por medios conductistas. Ok, muchas gracias, Jennifer. ¿Sí? Va a ser la misma postura, chicos y chicas, que en relación al psicoanálisis, ¿no? O sea, no lo descalifica, no dice el conductismo no sirve para nada, bla, 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 bla. No, dice, el conductismo funciona en ciertos aspectos básicos, ¿no? O sea, como por ejemplo, de manera conductista nos enseñan a todos a escuchar la campana del recreo para salir y desayunar y jugar, y volverla a escuchar para regresar al salón de clases, o para llegar a tiempo, o para la hora de la salida, ¿no? O nos enseñan de manera conductual a través del premio y el estímulo y la respuesta, a aprender a orinar o hacer popó en la vacinica, ¿no? Y dejar los pañales. Cosas que aprendimos cuando fuimos niños, ¿no? Pero dice, aunque funcione, o sea, aunque haya respuestas que son condicionadas, ¿no? Cuando habla de que es una perspectiva estrecha y estéril, habla de que este condicionamiento no es simplemente una respuesta a un estímulo, ¿sí? Sino que esta respuesta al estímulo va de la mano de aspectos más profundos de la personalidad humana, ¿sí? O sea, y por eso dice que nuestra conducta es tan compleja que no puede explicarse únicamente por reacciones estímulo-respuesta, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, por ejemplo, ambos, no sé, Jennifer y Andy, ambas están esperando que suene la campana del recreo para salir a jugar, ¿no? Pero Andy anhela que llegue el recreo para salir a jugar porque llevó su nuevo juguete y está súper emocionada porque
les va a presumir a todas sus compañeritas, chalala, chalala, ¿no? Y Jennifer, al contrario, está aterrada porque pues, le hacen bullying, ¿no? No se junta con más que una compañerita y las critican y las juzgan las niñas fifís y fresas de la escuela, ¿no? Entonces, pues, o sea, fíjense, frente a un mismo estímulo y frente a una respuesta que se va a dar, una niña va a salir corriendo emocionada y la otra a lo mejor pues va a salir toda aterrada, se va a quedar en el salón de clases con la maestra, se va a esconder, ¿no? Le va a dar ansiedad, se va a empezar a rascar la mano, etcétera, 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 ¿no? Entonces estamos frente a un mismo estímulo conductual, ¿verdad, chicos y chicas? ¿Sí? Pero no frente a una misma respuesta, ¿sí? Y una de las críticas o cuestionamientos que se le hace al conductismo es precisamente que el conductismo, bueno, de entrada, la mayoría de los experimentos que se realizan para formular las teorías conductistas, ¿no? O las posturas conductistas, se realizó con animales, ¿verdad? Skinner con las palomas, bueno, Watson lo hizo con un niño al que le generó una fobia, que generó como una controversia ética, ¿no? Tordic, del cual les hablé, que trabajó con gatos, se hacen experimentos con ratas, etc, 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 ¿no? O sea, todo esto existe, ¿sí? Pero dicen, o sea, los expertos o los que cuestionan, todo esto ocurre en un laboratorio, ¿sí? O sea, ocurre en un laboratorio donde hay muchas cosas que estás controlando, ¿sí? Muchas cosas que están al alcance de tu control. ¿Y qué van a decir como los críticos o los que cuestionan? Como los humanistas. El mundo es mucho más complejo porque en el mundo, en el contexto en el que vivimos, hay muchas cosas que no podemos controlar, ¿sí? Hay muchas cosas que van a escapar a nuestro control y entonces pues tú en tu laboratorio sí puedes controlar a la ratita y puedes controlar las variables, etcétera, ¿no? Pero en la realidad, ¿no? O sea, en la realidad humana, ¿sí? Vivencial, contextual y social, pues hay muchas cosas que van a escapar a nuestro control, ¿sí? Muchos momentos o eventos que pueden cambiar como el curso de las circunstancias, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos, chicos, con esto? ¿Vamos claros? ¿Podemos avanzar a la siguiente diapositiva? Sí. Ok, gracias. Gracias, Michelle. Sí, profe, todo bien. Gracias, Luis. Ok. Esta Jennifer también escribió, perdón Jennifer y Andy que usé sus nombres para usar los de ejemplos. Ok, vamos avanzando. Dejen que avance esto porque se trabó, creo que ya mi computadora. Ok, bueno, ahora acompáñenos con la lectura, Luis Enrique, por favor. ¿Y el humanismo? A Maslow y Rogers se les consideraban los principales representantes de la psicología humanista. Sus teorías subrayaran las virtudes y las aspiraciones del hombre, el libre albedrío consciente y la realización de nuestro potencial. Nos ofrecen una imagen optimista, describen a los individuos como seres creativos e interesados en crecer y en realizarse. Ok, gracias, Luis. Entonces dice, nos ofrecen una imagen optimista y describen a los individuos como seres creativos e interesados en crecer y desarrollarse. ¿Sale? Entonces, yo ya les había hablado el día de ayer, ¿no? Del humanismo como filosofía, ¿no? ¿Sí? En relación a poner al hombre en el centro de su interés, ¿sí? Y a tener una visión o imagen del ser humano como un ser vivo es un organismo, ¿sí? Un ser humano es un organismo digno de confianza, ¿sí? Aquí se reflexiona sobre estos dos autores, chicos y chicas, sobre Maslow y Rogers, en lo que acaba de leer su compañero Luis.
Tengo que hacer aquí una aclaración que es muy importante que ustedes la tengan, ¿no? Que creo que se las mencioné ayer, pero no está de más volverlo a decir, ¿sí? Ellos van a ser los dos principales representantes, ¿sí? Sin embargo, Maslow va a ser más el representante del movimiento, ¿sí? De hecho, con Maslow se funda la psicología humanista en 1961, ¿sí? En relación a la teoría, ¿sí? O sea, en relación a establecer las bases teóricas, ¿sí? Sobre esta concepción del ser humano como un organismo digno de confianza, ¿sí? Entonces, Maslow va a ser el principal representante en cuanto a todo el desarrollo teórico, ¿sí? De lo que va a ser la tercera fuerza, ¿sí? Rogers también va a ser un teórico, chicos y chicas, ¿sí? Va a ser un teórico que va a desarrollar también muchos libros, ¿no? Y mucha información muy rica y nutritiva en cuanto a precisamente esta imagen del ser humano. Entonces, si yo tengo esta concepción del ser humano, yo como terapeuta puedo desenvolverme con cierto tipo de actitudes frente a mi paciente, ¿sí? Entonces, Rogers va a generar lo que viene siendo un modelo psicoterapéutico, ¿sí? Un modelo de psicoterapia de cómo intervenir con los pacientes, ¿sí? Y entonces por eso es que existen las famosas actitudes rogerianas, ¿no? Etcétera, etcétera. Cuando entremos a la teoría de Rogers, chicos y chicas, vamos a ver todo esto, ¿no? Cómo se hacen reflejos simples, reflejos de elucidación, reflejos complejos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero va a tener que ver con ello, ¿sí? O sea, Rogers va a ser más un teórico que desarrollará un enfoque de cómo dar terapia desde la concepción de la psicología humanista, ¿sí? Entonces, ¿se entienden estas dos diferencias, chicos y chicas, entre estos dos autores? ¿Sí? Por eso son los dos los principales representantes, pero cada uno es un representante en cuanto a un aspecto. ¿Los escucho o los leo? No, no tengo duda. Ok, gracias, Michelle. Los demás chicos siguen ahí. Sí, profe, todo claro. Ok, Andy, ¿verdad? Sí. Ok, ya les voy identificando la voz. Ok, Luis acaba de escribir. ¿Sale? Entonces, vamos a hablar de las virtudes que subrayan desde esta teoría, ¿no? De las virtudes humanas, que acaba de leer su compañero Luis Enrique, pero vamos a ir explicando de una forma, ¿no? Tenemos que desde el psicoanálisis lo que rige en mayor medida nuestra conducta son aquellos aspectos inconscientes y perturbados de nuestra personalidad, ¿verdad? Tenemos que para el conductismo, ¿sí? Lo que rige nuestro comportamiento es la adaptación a nuestro medio ambiente a través de estímulos y respuestas que derivan en hábitos conductuales de comportamiento. Para este autor, para esta mirada o esta imagen de lo que va a ser la psicología humanista, se habla precisamente del libre albedrío, ¿sí? El libre albedrío consciente, ¿no? Entonces, estas tres palabras vamos a explicarlas, chicos y chicas, ¿sí? ¿Se acuerdan del existencialismo? ¿Sí? Del cual hemos hablado también un poco y que yo les puse videos sobre Jackie Martínez y Max que hablan sobre la conciencia. ¿Se acuerdan que el ser humano era el único que tenía conciencia reflexiva? Estos videos que les puse en el primer cuatrimestre, ¿sí? Pues si se fijan en la primer clase que tuvimos al iniciar este cuatrimestre, que su objetivo que les leí sobre la clase decía que íbamos a hacer un análisis y una comprensión sobre las teorías humanistas existenciales. Y que yo les dije, a ver chicos, un alto, ¿sí? Esto no es, el humanismo no es existencialismo. Sin embargo, el humanismo se apropia o toma ideas
del existencialismo, ¿sí? Y uno de los principales postulados del existencialismo, chicos y chicas, es que somos esclavos de la libertad, ¿sí? Y al ser esclavos de la libertad, ¿sí? Dicen los existenciales, siempre elegimos. Es imposible no elegir, porque cuando no elegimos, estamos eligiendo no elegir. ¿Sí? Que es otra de las frases que ya también habíamos reflexionado en una clase de fundamentos filosóficos. ¿Sí? Y además de eso, ¿sí? Desde el humanismo se dice que en esta esclavitud a nuestra libertad, ¿sí? Nosotros podemos elegir de manera consciente, ¿sí? De hecho, el individuo, el ser humano que se desarrolla, que realiza su potencial, es un individuo, ¿sí? Consciente de su libertad y de su capacidad de poder elegir, ¿sí? Y entonces dirían los filósofos existenciales contemporáneos y además mexicanos, ¿no? Hacen una reflexión metafórica muy importante. Dice, creo que del lado de la estatua de la libertad tendría que existir una estatua de la responsabilidad, porque de la mano, ¿sí? De nuestra libertad viene la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad que asumimos o no asumimos, ¿sí? Sobre las consecuencias de nuestros actos conscientes, ¿sí? Para poder desarrollarnos, ¿sí? Entonces, si se fijan, pues sí se ofrece una imagen optimista del ser humano, ¿sí? Sí se describe al individuo no como un ser patológico, sino como un ser, ¿sí? Creativo, que puede crecer y desarrollarse y realizarse en la medida en que haya un ambiente que posibilite también el desarrollo, ¿no? Para este autor va a ser sumamente importante, ¿sí? La comprensión del medio ambiente y el contexto que rodea a las personas. ¿Sale? Entonces, vamos claros hasta aquí, chicos y chicas, con lo que nos leyó Luis Enrique. Podemos avanzar a la siguiente diapositiva, los escucho. Sí. Gracias, Michelle. Bien, los leo a Eric y a Victoria. Los demás chicos andan por ahí, los que nunca hablan, José, Frida, sí, Laura y compañía, Marín, andan por ahí o ya se fueron. Dulce sigue ahí. Ok. Se andan ahí, ¿verdad? No me dejan hablando y se van. Ok. Muy bien, Marín. Les creo. Sí, les creo en qué sentido, pues en este humanismo, ¿verdad? De que reconozco que todos son dignos de confianza. ¿Sí? Ok, seguimos avanzando. Bueno, sé que están aquí, pero háganme saber que están aquí. Muy bien. Sí, profe. Ok. Es Yesenia, ¿verdad? Ya anda aquí. ¿Sí entró a la clase al final? No, soy Andy. Ah, es Andy. Ah, les parece la voz. Y hasta son amigas, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. Ahora nos va a acompañar con la lectura. Fer Vázquez, acompáñenos con la lectura, compañera. El término humanismo se relaciona con las concepciones filosóficas que colocan al ser humano como centro de su interés. El humanismo filosófico resalta la dignidad del ser humano. La psicología humanista es más un movimiento que una escuela e incluso más aún el reflejo de una actitud sobre el ser humano y el conocimiento. Ok, muchas gracias, Fer. Entonces, avanzamos, chicos y chicas, con este tema, ¿no? con el humanismo
como tal, ¿no? Que viene desde la filosofía, nuevamente, chicos y chicas, ¿verdad? Lo que siempre les hice énfasis, ¿no? O sea, cómo la psicología viene de allá, ¿no? De las concepciones filosóficas. Vamos a, por ejemplo, el psicoanálisis viene de la mitología, ¿no? Y cómo Freud usa la mitología para explicar la perturbación humana, ¿sí? Dice, se coloca al ser humano como centro de su interés, el humanismo, ¿sí? Se habla también de la dignidad humana, que es algo que ya les expliqué previamente, ¿sí? Pero cuando hablamos de centro de interés, chicos y chicas, ¿sí? Vamos a hablar no de un, o sea, como de, me pongo en el centro al ser un ególatra, ¿no? O un egocentrista, no tiene que ver con eso. Y si quiero hacer esta aclaración. El ser humano como centro de interés, ¿sí? Se refiere a poder explorar, ¿no? La condición humana, ¿sí? Desde una mirada distinta, ¿sí? O sea, como te coloco en el centro a ti, ser humano, para ver cuáles son tus cualidades, tus aptitudes, tus potencialidades, ¿no? ¿Sí? Tu desarrollo, ¿no? Bajo qué circunstancias sí puedes desarrollarte, bajo qué circunstancias sí puedes crecer, qué circunstancias truncan tu desarrollo, lo debilitan, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, por eso es que se pone al ser humano como centro de interés, ¿sí? Y entonces se habla de un movimiento, ¿verdad? Que la psicología humanista es más un movimiento que una escuela, ¿sí? Como tercera fuerza es una escuela, ¿no? Pero como movimiento, ¿sí? Va a ser un movimiento político y social de la época, ¿verdad? Yo les mencioné por qué la psicología humanista se va a gestar pocos años después, ¿sí? De la finalización de la Segunda Guerra Mundial, de la finalización del nazismo, de la finalización de todo lo que pasó y todo esto que fue tan trágico, ¿no? Para la humanidad, ¿no? Que fue sumamente doloroso, sumamente terrible, ¿no? Como no dimensionamos la capacidad de destrucción que tenemos como seres humanos, ¿no? Con otros seres humanos, ¿no? Y entonces la psicología va a ser un movimiento, ¿sí? Que va a tratar de posicionar al ser humano desde un lugar distinto, ¿no? O sea, como de, ya vimos la capacidad de destrucción que tenemos, pero ahora veamos, ¿sí? Trabajemos sobre la capacidad de creación que tenemos, ¿no? Sobre la capacidad de desarrollo que podemos generar, ¿no? Que podemos alcanzar, que podemos profundizar, ¿sale? Entonces, ¿se entiende esto, chicos y chicas? ¿Va clara hasta aquí la información? Sí. ¿Sí? ¿Alguien dijo, profe? ¿Alguien tiene alguna duda? Claro. Ok, muchas gracias, Marín. Seguimos entonces avanzando, también los estoy leyendo, chicos. Ya no me siento como Dora la exploradora que le pregunta a la pantalla y ella sola contesta, ¿verdad? Ahora que los escucho, que los estoy leyendo. ¿Sí? Entonces vamos a continuar. ¿Quién nos apoya ahora con la lectura? Bueno, el siguiente que nos apoya en leer, Michelle, ¿sí? Nada más lea de uno por uno, o sea, lee el primero, lo explico, luego lee el segundo y así, vamos sucesivamente. Acompáñame, Michelle. Es más que la suma de sus partes. Postulados básicos sobre el hombre. Es más que la suma de sus partes. Gracias, Michelle. Cuando hablamos Lleva a de cabo que su es más existencia. que la suma de sus... No, mire, si quiere, espere, Ah, Michelle. O sea, ajá. lee ese primero y le explico y luego lee el siguiente y así seguimos avanzando. Sí, está bien. Gracias, Michelle.
Entonces, es más que la suma de sus partes. Esta cuestión de que es más que la suma de sus partes tiene que ver con una concepción holística del ser humano, ¿sí? Una concepción holística e integral del ser humano, ¿sí? Recuerden que hasta el momento lo que imperaba en la educación y en el aprendizaje era la postura del aprendizaje a través del movimiento cartesiano de Descartes, ¿no? O sea, la importancia de segregar o separar la información, dividir la información en partes para comprenderla, que es algo de la escuela de aprendizaje del conocimiento que tenía Descartes. ¿Recuerdan? Lo vimos en Fundamentos Filosóficos, ¿sí? Entonces, o sea, eso era lo que imperaba, ¿no? Lo que existía hasta ese momento, y desde la postura de la psicología humanista se va a hablar de que tenemos que integrar todos los aspectos del individuo que forman parte de un individuo y analizarlos y comprenderlos como una totalidad, ¿sí? O sea, esta comprensión del individuo, ¿sí? Como un organismo sí que es biológico, pero que también es social, pero que también es psicológico, ¿no? Y cómo toda esta totalidad está interactuando, ¿sí? Y actuando en un mismo momento. Entonces, si yo quiero ver únicamente el aspecto biológico, mi comprensión va a ser incompleta, ¿sí? Si no comprendo que, por ejemplo, lo biológico está relacionado con lo social y con lo psicológico, ¿vale? Siguiente punto, Michelle, ¿nos ayuda? Lleva a cabo su existencia en un contexto humano. Ok. Hablando de seres humanos, ¿no? Por ahí se usa una frase muy famosa con Maslow, que Maslow pasó de la experimentación con monos al hombre autorrealizado, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque dice, tienes que comprender al hombre primero en la totalidad, ¿no? Que es más que la suma de sus partes, pero en esa totalidad, pues lo tienes que entender desde su medio social, desde su ambiente, desde donde se encuentra, ¿no? ¿Sí? O sea, desde su propio contexto, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, si yo quiero, y aquí es donde la psicología humanista también hace énfasis en comprender al individuo de manera particular e individual, ¿no? Porque si yo quiero comprender como el contexto humano en el cual creció usted, Michelle, ¿sí? Va a ser muy distinto a comprender, por ejemplo, el contexto social en el que creció Jennifer, ¿no? O el contexto social en el que creció un extranjero de Francia, ¿no? Incluso los hábitos, las costumbres que tenemos, pues son culturales, ¿verdad? ¿Sí? Algo que para nosotros es súper normal, como existir dentro de un contexto mexicano donde comemos picante, para un argentino este contexto donde nosotros crecemos comiendo picante, pues es como de, ustedes están locos, ¿no? O sea, ¿qué les pasa, no? No les arde el ano, ¿no? Cuando van a defecar, ¿no? O sea, no se les hace posta el estómago, ¿no? O sea, siempre la importancia de contextualizar, ¿no? Contextualizar, ese fue postulado del humanismo, ¿sí? El siguiente punto, Eric, Michelle. Es consciente. Ok, gracias, Michelle. ¿Sí? Es consciente, ¿no, chicos y chicas? Que es lo que les platiqué hace un par de diapositivas atrás, ¿no? O una diapositiva atrás. La conciencia para poder actuar, ¿no? O sea, yo soy consciente, ¿sí? Yo tengo conciencia reflexiva, ¿sí? Y me percato de que en el ambiente en el que yo me desenvuelvo, no está permitido expresar tus sentimientos, ¿no? O que el ambiente en el que me encuentro, mi abuela, chalala, chalala, es súper
protectora y entonces me hace sentir en confianza, me hace sentir seguridad, etcétera, ¿no? Pero para este autor lo que mueve al ser humano, ¿no?, es la conciencia, ¿no?, el que actuamos con conciencia y con libertad, ¿no? O sea, que es una capacidad humana básica, es inherente al ser humano la conciencia, ¿no? Y actuar cada vez más y más desde nuestra conciencia nos permite poder tomar decisiones, ¿sí?, que tengan que ver con nuestro bienestar, ¿sí?, con aquello que nos genera un bienestar a nosotros, ¿sale? Siguiente punto, Michelle, que va de la mano de lo que les acabo de decir. Tiene capacidad de elección. Ok, entonces, si yo me doy cuenta de que en dicho ambiente ahí existe tal posibilidad y no existe otra posibilidad, ¿no?, yo puedo elegir quedarme o irme, ¿sí? Entonces tengo capacidad para poder alejarme de aquello que me lastima, ¿sí? Y tengo también capacidad para quedarme o irme, ¿no? La cuestión es que muchas veces nos aferramos a cosas que pues no, ¿verdad, chicos y chicas? ¿No? O que por más de que sabemos conscientemente que nos hace daño, pues ahí seguimos, ¿no? Porque tenemos la expectativa de que va a ser distinto, que va a cambiar, etcétera, etcétera, cosas que muchas veces son autoengaños, ¿no? Pero el que nos autoengañemos, eso no quiere decir que en realidad de manera consciente sí sepamos, ¿no? Y al saber de manera consciente, pues claro que podemos decidir, ¿sí? Claro que podemos elegir, ¿vale? Desde esta postura de la psicología humanista, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, siguiente punto, Michelle, por favor. Es intencional en sus propósitos, sus experiencias valorativas, su creatividad y la comprensión de significados. Ok, entonces, gracias, Michelle. Fíjense, es intencional en sus propósitos. Esto quiere decir que todo acto que nosotros realizamos, ¿sí?, lo realizamos con una intención, ¿sí? O sea, tiene una intención, ¿sí? Cuando él habla del desarrollo humano, dice, cuando tú te des cuenta y cuando seas consciente de la intencionalidad de tus propósitos, del para qué haces lo que haces, ¿sí?, vas a poder tener un mayor control y una capacidad de elección sobre lo que haces, ¿sí? Cuando hablamos de nuestras experiencias valorativas, hablamos de aquellas cosas, chicos y chicas, que para nosotros tienen un valor, ¿no? O sea, yo apuesto por lo otro, yo apuesto por aquello, o sea, y va de la mano de la intencionalidad de los propósitos, ¿no? A ver, Michelle se inscribió a la carrera de psicología, ¿sí?, con la intención de poder trabajar en escuelas primarias ayudando a niños con problemas del aprendizaje. Porque en relación a su experiencia valorativa, esto a él le daría bienestar y satisfacción, ¿no? ¿Sí? Porque para él trabajar en una escuela es algo guau, ¿no? Y entonces esta intención de por qué eligió estudiar lo que estudió, ¿no?, de para qué estudió lo que estudió, ¿no?, va a hacer que él desarrolle su potencial, que estudie, que lea, que cree, que haga que esto, que lo otro, que vaya a cursos, que vaya a talleres. Ahí está su creatividad, ¿no? Ahí está cómo moviliza su deseo, su intención, ¿no? Con la intención de comprender la información, ¿no? Con la comprensión de significados que tiene que ver con su subjetividad, ¿sí?, con su manera de ver la realidad, de entender el mundo, y en relación a ese entendimiento del mundo, actuar en el mismo mundo, ¿no? Por eso dice, siempre se da dentro de un contexto humano, ¿no? O sea, yo tengo intenciones, yo tengo propósitos, yo tengo experiencias, siempre, miren, vean aquí mi mouse, en un contexto humano, ¿sí?, en la interacción humana, ¿no? El contexto humano y la interacción humana implica que yo me relacione, que elija, que sea consciente, ¿no?, que comprenda todo lo que rodea las decisiones,
las situaciones en las que me encuentro. ¿Sale? Entonces, ¿vamos claro, chicos y chicas? Sí, profe. Ok, gracias. Fernanda también, Luis. Sigue por ahí también el otro Luis Fernando. Ya no. Zaira se pudo volver a conectar, Jennifer. Frida tampoco ya la he escuchado. Sí, profe, aquí estoy, aquí sigo. Sí, no se durmió ya. No, Ah, bueno, bien atenta, ¿verdad? sí. Ok. Bueno, aquí el compañero Eric, tú clarísimo, no sé qué idiomas de esos, si entre inglés y español combinados, pero es español-english. Ah, pero bueno, seguimos avanzando, chicos. Ah, ¿es francés, Luis Enrique? Miren, no sabía. Siempre me aprendí algo nuevo. Okay. Bueno. ¿Quién no ha leído, chicos? ¿Alguien que quiera leer? No se amontonen, ¿eh? Laura. Venga, Laura. Dice, los integrantes del movimiento comparten el afán por centrarse en la persona, su experiencia interior, el significado que la persona da a sus experiencias. Enfatización de las características. ¿Puede leer de nuevo, Laura? Trate de leer lento y pausado para que no se le trabe. El afán por centrarse en la persona, su experiencia interior, el significado que las personas dan a sus experiencias. Luego, enfatización de las características distintivas y específicamente humanas. Decisión, creatividad y autorrealización, etc. Muchas gracias, Laura. Sí, entonces fíjense, aquí dice que los integrantes de este movimiento, ¿sí? De este movimiento social que se va a gestar en Estados Unidos, ¿sí? Este movimiento social que se va a gestar en Estados Unidos, como bien les dije el día de ayer, por la cuestión de oponerse al psicoanálisis y al conductismo que imperaba en el país, con esta situación política donde había muchísimos refugiados europeos en Estados Unidos y los conductistas que nacieron ahí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando nos centramos en la persona, ¿sí? Aquí se hace mucho énfasis, chicos y chicas, en la importancia de comprender al otro, ¿sí? Desde su propia individualidad, ¿sí? Y la importancia de no juzgar la realidad del otro, ¿no? O la realidad del otro y las vivencias del otro, ¿no? O sea, el comprender que, si bien es cierto, yo resolvería una situación de cierta manera, eso no quiere decir que el otro tenga que resolverla de la misma manera, ¿no? Porque la manera en cómo yo resuelvo, la manera en cómo yo estoy en el mundo, chicos y chicas, ¿sí? Tiene que ver con el significado de mis propias experiencias personales. Sí, tiene que ver con las cosas que forman parte, ¿sí? De mi vida, de mi historia, de cómo yo percibo la realidad, de lo que ha sido representativo y significativo en mi vida, ¿sí? Y en relación a eso, pues construyo mi autoimagen, mi autoestima, y desde esa autopercepción mía me vinculo con el mundo, ¿sí? Entonces, desde esta postura psicológica, se habla de la importancia o el énfasis de comprender la singularidad y la individualidad del otro, ¿no? La importancia de comprender y entender el mundo subjetivo del otro, ¿sí? Y después, aquí diferenciándonos de los animales, ¿no? O sea, aquí se habla
habla de que todos nosotros como especie humana, ¿sí?, somos capaces de tomar decisiones conscientes y libres, ¿no?, de expresar nuestra creatividad, ¿no?, ¿sí?, de crecer, de autorrealizarnos, de desarrollarnos, ¿sí?, de tomar decisiones o hacer cosas que tengan que ver con nuestro bienestar y con el desarrollo de nuestro potencial como seres humanos, ¿sí? Todos los seres humanos nacemos con un potencial inherente hacia el desarrollo, ¿vale? Desde esta postura. Seguimos avanzando, chicos y chicas. ¿Cómo vamos con la información? Bien. Bien, Michelle, ¿quién más? Todo bien, profe. ¿Todo bien también, Marín? ¿Si está quedando clara la información? Sí. Ok. Muy bien. Bueno, aquí. Continuamos. Sí. Nos apoya ahora con la lectura Eric Omar. Sí, de acuerdo, compañero, con calma para que no se trabe la lectura. Pausados. Mantenimiento del criterio de significación intrínseca en la selección de problemas a investigar, en contra de un valor inspirado únicamente en el valor de la objetividad. Compromiso con el valor de la dignidad humana e interés en el desarrollo pleno del potencial inherente a cada persona. Es centrar a la persona tal como se descubre a sí misma y en relación con las restantes personas y grupos sociales. Ok, gracias por acompañarnos en la lectura. Sí, estos dos párrafos que les acaba de leer el compañero Eric tienen que ver también con lo que comparten los integrantes de este movimiento, ¿sale? Es el mismo título, ¿sí? Y entonces habla de algo sumamente importante, ¿no? Hasta ese momento en la psicología se trataban de establecer como normas, como constructos, como reglas, por así decirlo, ¿sí?, como principios, por así decirlo, universales, ¿no?, partiendo de una cierta objetividad, ¿sí? Pero para la psicología humanista y para la filosofía existencial también, que es algo que seguramente toma el humanismo del existencialismo, es un postulado básico que dice más o menos lo siguiente: la objetividad en los seres humanos no existe, ¿sí? No somos seres objetivos y no podemos serlo porque todo juicio, ¿sí?, toda percepción, toda creencia está cargado de las experiencias que integran mi vida, ¿sí?, mi historia de vida personal. Entonces dice, la psicología no puede ser objetiva, ¿sí?, es subjetiva, ¿sí? Entonces, como es subjetiva y no puede ser objetiva, no podemos, por así decirlo, decir que todo es así, ¿no?, sino que tenemos que acercarnos al paciente, ¿sí?, a la comprensión del otro y tratar de comprender el mundo del otro, o sea, tratar de comprender, ¿sí?, el mundo personal y de significados de un individuo, o sea, su mundo subjetivo, ¿sí? O sea, el ser humano es subjetividad, ¿sí? El ser humano es interpretación de la realidad en relación a mis experiencias personales de vida. Y desde ese lugar hay que entender, ¿sí? Por eso desde ese lugar el ser humano es único, ¿sí? Porque incluso aunque Marín y Omar estén los dos tomando la clase y escuchando lo que digo, cada uno lo está entendiendo de una manera particular, ¿sí? Cada uno le está dando un significado a esto que explico, ¿no? Lo está integrando a su historia de vida, se está acordando de algo, sí es cierto, porque yo cuando niño esto, yo cuando niño lo otro, ¿no? Entonces, cada uno va a tener una
propia percepción y apreciación de la realidad, ¿sí? Y entonces el tener siempre una apreciación de la realidad es meramente subjetividad, ¿sí? Entonces avanzamos con ello, ¿sí? Y entonces desde esta postura psicológica los autores están comprometidos, ¿sí?, con la dignidad humana, o sea, están comprometidos con entender este mundo subjetivo, ¿sí? Y entonces desde la comprensión de este mundo subjetivo poder analizar o poder revisar, ¿sí?, con dicha persona lo que pasa, lo que está cargado de interés para esa persona, lo que esa persona necesita para poder desarrollarse, para poder crecer, ¿no? ¿Sí? Aquí está lo que les decía en diapositivas anteriores, ¿no? El desarrollo es inherente a cada persona, ¿no? O sea, inherente es que forma parte de, ¿no? O sea, que todos nacemos con ese potencial para desarrollarnos, ¿no? Y entonces, para nosotros poder desarrollarnos, para poder autorrealizarnos desde este movimiento psicológico, es importante que nos comprendamos, que nos descubramos a nosotros mismos, que entendamos por qué actuamos de dicha manera, por qué hacemos esto, por qué hacemos lo otro. O sea, que seamos conscientes, ¿sí? Con nosotros mismos y también con los otros, ¿sí? En relación a los otros, en relación a los lugares donde nos desenvolvemos, donde interactuamos, ¿sí? Entonces, va a clara aquí la información, vayan escribiendo en lo que reviso un mensaje que creo que nos envió su compañera Dulce. Bueno, ya vi que Frida se le salió del celular, pero que ya pudo volver a entrar. Dulce acaba de poner eso. Vayan comentando, chicos. Ok, mire, no sé si ya se desconectó Dulce. Si no se ha desconectado, yo le digo que se espere mejor un momento para que revisemos con el maestro Saldaña si no es un problema más bien técnico de que no le deje ingresar y no por la cuestión de que del internet, ¿sale? Y si ya se desconectó, pues una compañera avísele, por favor, ¿no? Díganme, ¿sí? Para hablar ahorita con el maestro Saldaña para que yo no tenga problemas. Aunque bueno, según yo creo que ya pude ingresar porque me mandó un mensaje el día de hoy. Pero bueno, seguimos avanzando, chicos. ¿Dudas hasta aquí o vamos a la siguiente diapositiva? Okay. Todo bien, profe, todo bien. Muy bien, Mario. Claro, como el agua, no, ustedes sí me suben a la autoestima, chicos, ¿eh? Ok. Anda por ahí Luis Fernando, que nos apoye con lectura. Profe, soy Frida. Yo le había dicho que Fernando era el que se le descargó el celular y por eso ya no se salió de la llamada. Ah, ok. Ok. Se me fue. Bueno, usted apóyenos nuevamente, Frida. Ah, bueno, dice. Por su compañero. Ajá. Pero vamos a ver, espérame. Esa es la siguiente diapositiva. Dice, su teoría de la personalidad. La teoría de la personalidad de Maslow no está basada en las historias de caso pacientes, sino en la investigación de adultos creativos, independientes, autosuficientes y realizados. Llegó a la conclusión de que todos nacemos con las mismas necesidades instintivas que nos permiten crecer, desarrollarnos y alcanzar nuestros potenciales. Ok, gracias, Frida. Entonces, miren, en relación a lo que aparece sobre su teoría de la personalidad, Maslow va a ser un personaje o un autor que en su estudio más significativo o representativo sobre la personalidad, va a estudiar alrededor de 50 personas, ¿sí?
que él percibe o él considera, ¿sí? Que son personas sumamente realizadas, autosuficientes, creativas, independientes, como aquí lo leyó la compañera Frida, ¿no? Va a ser como su estudio más representativo, ¿no? Con unas 50 personas, ¿no? Y al estudiar a estas personas, ¿no? Que él considera o percibía desde este lugar que les acabo de mencionar, ¿sí? Llegó a esta conclusión. Dijo, pues es que todos nacemos con el potencial, ¿no? Para poder desarrollarnos, para crecer, ¿no? Sin embargo, el ambiente muchas veces, pues, moldea ese potencial que podemos llegar a tener, ¿no? Para desarrollarnos, ¿no? Sí, pero pues todos nacemos, sí, igual con las mismas necesidades. Sin embargo, bueno, pues la manera en cómo cada uno de nosotros satisfacemos nuestras necesidades es distinto, ¿no? O sea, por ejemplo, Marín para poder dormir no se necesita poner música clásica. Y Jennifer Victoria no se puede ir a dormir sin antes no tomarse un pan con leche bien fría, ¿no? Y José no puede despertar si no inicia su día con un café, ¿no? Y no sé, Luis Enrique no puede ir al baño si antes no se fuma un cigarro, ¿no? Es una necesidad básica, ¿no? El ir al baño, ¿no? Pero él ya se creció, se acostumbró, ¿no? Como a eso, ¿no? Entonces, todos nos vamos adaptando a las circunstancias, a las posibilidades de nuestro contexto, y desde ahí hacemos, nos desarrollamos, nos desenvolvemos y tenemos una manera particular e individual de cómo vivimos. ¿Sí? ¿Dudas, chicos, hasta aquí o podemos avanzar a la siguiente diapositiva? Ok. Naturaleza humana. Ok. Ok. Vamos a la naturaleza humana, ¿no? A ver, Marín, usted acompáñenos con la lectura. Nada más, no sé si se pueda como acercar más a su micrófono para que no se escuche como al fondo. Naturaleza humana. Visión humanista y optimista de la personalidad. Se concentró en la salud psicológica, en el desarrollo, en las virtudes y potencial humano. Creía decididamente que nuestra capacidad para moldear nuestra vida y sociedad. Somos capaces de dar forma a nuestro libre albedrío, incluso frente a factores biológicos. Ok. Entonces, somos capaces de dar forma a nuestro libre albedrío. Okay. Entonces, si se fijan, ¿no? O si recuerdan, por ejemplo, vieron que para la semana pasada les compartí este cortometraje del Circo de la Mariposa, ¿no? De cómo este personaje se vuelve como parte de un circo muy importante. ¿Alguien tuvo la oportunidad de ver el cortometraje, chicos y chicas, que les pedí que vieran de la semana pasada? Es pregunta. Bueno, gracias por su sinceridad, Michelle. Igual quienes no hayan visto el video que les pedí que vieran para la semana pasada, les voy a pedir que lo vean en esta semana. ¿Sí? Ok, Victoria, bueno, ya lo había visto en prepa, pero
No es lo mismo volverlo a ver, ¿eh? Volverlo a ver después de cierto tiempo, cuando usted ya es otra persona, cuando usted ha cambiado cosas en su vida. Entonces, aunque yo lo hayan visto, me gustaría que lo vuelvan a ver, chicos, ¿sí? Para ver qué les pasa. Entonces, pero en relación a lo que ya había visto Victoria, ¿sí? Le voy a pedir que abra su micrófono y entonces que nos platique un poco sobre esto que acaba de leer su compañero Marín, ¿sí? Cómo pudiera relacionarse con lo que se expone en ese cortometraje. Compártanos su experiencia. Bueno, es que lo que yo me llego a acordar de lo que trataba el corto era de un hombre que creo que no tenía brazos y piernas. Entonces él como que se enfrascaba mucho en no puedo, no puedo, no puedo, yo no puedo, mi situación me incapacita a hacer algo. Y cuando se une este circo lo ponen en muchas situaciones de que tiene que hacerlo, a huevo lo tiene que hacer, se tiene que estar superando. Y llega a un punto donde incluso creo que él mismo cruza un río, mostrando así que él sí podía hacerlo. Creo que, bueno, no sé si a ustedes, a los demás chicos les pasó o solo a mí, porque se escucha como un poco trabado lo que dice compañera Jennifer. Ay, perdón. ¿Me repita? Sí, a mí Sí, también me pasa. nada más trate de hablar como lento y pausado para que no se trabe lo que dice. Ok. Yo que no recuerdo muy claramente todos los detalles del cortometraje porque lo vi hace como año y medio, pero lo que yo me acuerdo era que era un hombre que no tenía piernas, y no me acuerdo si tampoco brazos. El punto es que este hombre se cerraba mucho en sí de que él no podía realizar ciertas actividades por su situación. Entonces siempre se cerraba, decía, es que yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Y cuando se une este circo, que era un circo de fenómenos, un circo, y él antes estaba en un circo de fenómenos. Entonces en este mismo circo lo empiezan a poner en situaciones que él se tiene que valer por sí mismo, y es cuando poco a poco va integrándose y va realizando actividades que antes él pensaba que no podía. Ok. Sí, es un poco eso, pero igual, mire, vuélvalo a ver para que se acuerde completamente, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Gracias por compartir su experiencia, Jennifer. Yo les hablaba del contexto, ¿no? Y la importancia del contexto. Cómo fue la vida de este hombre en un contexto que lo humillaba y cómo fue la vida de este hombre en un contexto que lo valoraba y lo veían como un ser con potencial, incluso frente a ser una persona que no tiene extremidades, ¿no? O sea, ¿qué cambió? Es un claro ejemplo este cortometraje, ¿sí? De esta situación, ¿no? Igual, porfa, traten de verlo, ¿no? De volverlo a revisar y acuérdense como de estas reflexiones que hemos estado haciendo, ¿sí? Para que lo comprendan de mejor manera, ¿sí? Esto que hablamos en estos puntos, y por eso es que me acordé de este cortometraje, ¿no? Porque este cortometraje, para quienes ya lo vieron, pues creo que ejemplifica muy claramente los puntos, ¿sí? Sobre esta visión del ser humano que acaba de leer su compañero, ¿sale? Entonces, seguimos avanzando y bueno, les repito, hay que ver este cortometraje. Vamos a ver. ¿Quién nos acompaña ahora? José, ¿ya está ahí? ¿Ya puede usar su micrófono o sigue sin estar en la clase? Josefina de Luna.
Bueno, creo que José ya no está en la clase, ¿verdad? Luis Enrique, apóyanos otra vez con la lectura. Luis Enrique, anda por ahí. Ya tampoco está ahí. Ya no están ahí, chicos. Bueno. A ver, Frida, acompáñanos otra vez a leer usted. Dice, la personalidad depende de la interacción entre herencia, entre herencia y ambiente, de las variables situacionales y personales. Maslow admitió que las experiencias de la niñez temprana favorecen o inhiben el desarrollo, pero sin ser víctimas de esas experiencias. La naturaleza humana es esencialmente buena y sugirió que la maldad no es un rasgo heredado, sino el resultado de un ambiente inadecuado. Ok, muchas gracias, Frida. Sí, yo creo que eso fue lo que pasó, Luis, porque, bueno, yo no lo escuchaba, creo que tampoco sus compañeros, pero ya nos apoyó Frida con la lectura. Fíjense, este autor, a diferencia de Gordon Allport, sí va a explicar y va a referir que existe una relación, ¿sí?, entre tus experiencias de la primera infancia o tu historia de vida con tu presente, ¿sí?, o con tu desarrollo, ¿sí? Dice que, claro, que es más fácil poder desarrollarte en un ambiente con todas las posibilidades que en un ambiente con posibilidades limitadas, ¿no? O sea, que forma parte de lo mismo, ¿no? O sea, que si hay una interacción, ¿sí?, si hay una influencia por parte del ambiente, ¿no? O sea, no podemos negar que el ambiente influye, ¿sí? Más sin embargo, al hablar del ambiente y de las experiencias de la infancia, aunque estas influyen, no determinan. Y de manera consciente, como adulto, ¿sí?, yo puedo elegir, ¿sí?, conscientemente alejarme, ¿sí?, o ponerme en ambientes o lugares, ¿sí?, que permean o permitan, ¿sí?, mi desarrollo, ¿sí? O sea, que irme o moverme a lugares donde se facilite mi desarrollo, ¿sí?, mi potencial, mi creatividad, ¿sí? O sea, que al final del día siempre va a haber una interacción entre lo que yo haga y lo que pasa en mi contexto y cómo reacciona mi contexto, ¿sí? La diferencia es que, y es algo que luego se utiliza mucho en la terapia, chicos y chicas, es yo como adulto que estoy en terapia tocando como mi dolor de mi niñez o de mi niño interior, ¿no?, por así decirlo, puedo ser capaz de ser ese adulto que ese niño, sí, ese niño interior necesita, ¿no? De yo brindarme a mí mismo aquello que, no sé, no me brindaron papá o mamá, ¿sí? O sea, por eso habla de como de esta libertad y de esta conciencia y de este libre albedrío, porque el adulto puede hacer algo distinto con su historia de vida, ¿sí? Puede cambiar el curso de las cosas desde un lugar consciente, ¿no? Ya no va a ser víctima de las limitantes de su contexto familiar, ¿no? Como en la historia de vida de Maslow, ¿verdad, chicos y chicas? ¿Recuerdan? O sea, que este autor, mira, tenía una bondad, ¿no? Llevó a 2 gatitos a su casa, ¿no?, para salvarlos, para rescatarlos, y pues él lo hizo desde su libertad, desde su potencial, ¿no? Pero llegó a casa y la mamá agarró los gatos y sopas contra la pared, ¿no? Y entonces ahí estaba delimitado, ¿no?, por el contexto de su mamá, por la esquizofrenia de su mamá, ¿no?
Pero él pudo haber crecido y moverse hacia otras posibilidades, ¿no? Entonces, en relación a la naturaleza humana como esencialmente buena, ¿sí? Aquí les voy a hablar como de una metáfora, ¿no? Y para finalizar la clase el día de hoy, ya mañana continuamos con lo demás, ¿no? Dice, la naturaleza humana es esencialmente buena, ¿sí? Pero la maldad se da por el resultado de un ambiente inadecuado. ¿Y han oído hablar esta famosa frase que dice, júntate con lobos y a aullar te enseñarás, ¿no? O sea, que muchas veces nosotros nos moldeamos y nos adecuamos a los contextos en los que estamos inmersos, ¿sí? Nos volvemos parte de, ¿no? Entonces, eso es como bien importante, ¿sale? Hasta aquí, chicos y chicas, ¿hay alguna duda sobre la información que hemos hablado el día de hoy? Sobre la clase del día de hoy. Los escucho para finalizar la clase. Pues hasta el momento todo bien. Ok, gracias Marín. Compañía, veo que están escribiendo. Ok, entonces vamos deteniendo la grabación.